Entonces vamos a terminar la clase de la semana pasada de infertilidad y esterilidad. Claro, por tema de tiempo no se acabó, pero el concepto sigue estando ahí, el tema del periodo reproductivo. Por eso esterilidad e infertilidad tiene que ir amarrado al periodo reproductivo, a menopausia, etc. Entonces, si bien es cierto que han venido regular preguntas de infertilidad, no puedo decir que ha venido poco, ha venido. La mayoría son generales, causas, exámenes que se hacen, y en ningún caso han preguntado tratamiento. Y eso tiene muchas implicancias, porque, por ejemplo, los seguros en Perú no cubren infertilidad, esterilidad. Hay algunas indicaciones en salud, ¿no? Y en algunas pólizas. Así que esta es una patología, entre comillas, que todavía no está coberturada por nuestro sistema, porque es cara y estamos más preocupados en controlar la fecundidad, ¿no?, que en ver el tema de la infertilidad. Entonces, por eso vamos a tocar lo superficial. Sin embargo, en el MIR, si ustedes se dan cuenta, las preguntas son bastante tratamiento, pues, ¿no? Tratamiento, cómo deben hacer. Pero bueno, entonces acá les he traído un resumen básicamente del MIR, ¿correcto?, de infertilidad y esterilidad, y he puesto en rojo lo que nos preguntan en los exámenes a lo largo, ¿no?, que damos acá. Entonces, miren, lo primero que hay que diferenciar son los dos conceptos. Se llama estéril, acá está bien claro, estéril, dibujito, a la incapacidad de concebir un cigoto, ¿ya? Después de tener relaciones sexuales habituales sin usar ningún método anticonceptivo y de forma correcta, ¿ya? De forma correcta. Entonces, una relación sexual correcta es con eyaculación interna, en una posición adecuada, en el momento adecuado, cuando la mujer es fértil. Ya a eso se refiere con una relación adecuada, sin usar ningún tipo de método anticonceptivo o no tener ninguna comorbilidad. Si la pareja no puede concebir tras un año, ya les dije, un año de intentos correctos, para los americanos, los europeos puede ser hasta 2 años. Nunca se olviden eso. Las guías europeas le dan más chance a la naturaleza, si me trato de entenderlo, porque sus sistemas de salud son públicos. Entonces ellos no buscan el intervencionismo si no es costo-beneficio para el sistema. Una mamo para los ingleses no debería ser cada año, sino cada 2. Ya, inclusive los canadienses proponen hasta cada 3. Eso vamos a ver en cáncer. En cambio, los americanos no cada año, ¿no? Los radiólogos, la Asociación Americana de Radiólogos cada año, ¿no? Porque es su chamba, pues. Entonces, esa pugna, que es una pugna académica, siempre les va a ayudar a que cuando lean guías europeas van a ver un poco más de soltura, y cuando son guías americanas son más estrictos. Entonces, 1 año para los americanos y 6 meses si la pareja es de edad avanzada, pasado los 40 a 42 años, ¿ya? Pasado esa edad, con 6 meses ya te preocupas porque la capacidad de gestar está menos del 10% en la mujer. 1 año es en la edad fértil, normal. Y como les digo, 2 años, hasta 2 años para los europeos. Entonces, esa es una pareja estéril. Recuerden que el problema de esterilidad puede afectar hasta un 10% de las parejas en ciudades. Es un montón. Saquen su línea, o sea, 1 de cada 10 familias en formación son estériles, ¿ya? Y por ende, todos los que estudian ginecología tarde o temprano, ¿no?, el lado oscuro les dice, no, dedícate a la fertilidad, ¿no? ¿Cierto? Mucho más rentable que los partos y las cesáreas. Y es cierto, pues, es de lejos mucho más rentable, porque el grupo etario que lo padece son la mayoría clase media alta, porque se asocia a una patología de ciudad, ¿ya? El solo hecho de estar en ciudad baja la calidad de los espermas, ya está demostrado, ¿ya? Solo hecho de estar en la ciudad. Hay N factores. Recuerden que no es la culpa ni del varón ni la mujer, eso es importante. 40% es de causa femenina, 40% de causa masculina y 20% la comparten por temas inmunológicos, de incompatibilidad, hasta idiopáticos. Entonces no es un tema de quién tiene la culpa, es simplemente que la pareja no está destinada a reproducirse y punto, ¿ya? Entonces hay causas obviamente etiológicas en cada uno, pero al parecer, al menos como vemos las estadísticas, no es para echarle la culpa a uno o al otro, ¿ya, chicos? Entonces eso es lo primero que hay que recordar en esterilidad. Y de toda esta gente que diagnostiquemos de mujeres, acá 40%, es lo que vamos a hablar acá, las causas de esterilidad femenina. ¿Está bien? Todo lo que está acá. Esterilidad masculina no vamos a hablar, vamos a comentar un poco de las características del semen y ahí queda. ¿Está bien?
En cambio, diferente concepto es la infertilidad, ¿no? Yo me acuerdo por fértil de fruto, viene de fruto, es infértil. Entonces, estéril, cuando dice que esta tierra es estéril, no prende nada, no crece nada, no hay cigoto. En cambio, infértil es porque no da fruto. ¿Cuál es el fruto de una gestación, de una familia, ¿no? El hijo vivo. Entonces, esa es la definición. Infértil es la imposibilidad de terminar una gestación con hijo vivo. Por eso cuando uno va a los doctores de infertilidad, lo que uno le dan es la probabilidad, ¿no? Le dan un método y le venden el método y la probabilidad de tener hijo vivo en casa, así se llama, hijo vivo en casa. O sea, que pase la implantación, que pase la gestación, todas sus fases, que pase el nacimiento sin complicaciones y que llegue vivo a la casa. Ese es se podría decir, el pronóstico de un paciente en manejo de infertilidad, ¿ya? Puede llegar, lo máximo oscila entre 50 y 60, pero el promedio está alrededor de 30% en hijo vivo en casa. Entonces el riesgo que se corre una pareja cuando va por una terapia es bien conocido. Lo primero que le dicen los ginecólogos: mire, usted está entrando a esto y estas son sus chances. Igual lo van a correr, yo sé, pero tienen que recordar ese término, ¿ya? Hijo vivo en casa. Entonces, esto de acá ya no tiene mucha responsabilidad en la pareja, más es un tema del producto. Por eso cuando veamos acá, en infertilidad, las causas prácticamente son problemas congénitos del producto. Obviamente los genes se los han heredado sus padres, ¿no? Pero igual, la casuística cambia. De ser un tema de la pareja esterilidad, a ser un tema ya del producto infertilidad, del fruto. El fruto está mal, por eso no prende. Entonces vamos a empezar hablando de esterilidad, ¿ya? Seguimos el orden, esterilidad. Mire, la causa más frecuente de esterilidad femenina, recuerdan, la esterilidad femenina era el 40% de todas las esterilidades, ¿no es cierto? Bacán. No, si te preguntan, en todo el mundo, y eso sí es correcto, la causa más frecuente de esterilidad femenina es un problema tubárico bilateral. 40% tienen un problema tubárico, pero tiene que ser bilateral. Bilateral, ¿ya? Eso es lo primero. Por lo tanto, en el estudio específico pero básico de una mujer estéril o una pareja estéril, tiene que ir la histerosalpingografía, ¿ya? No solo. Ahora la pregunta es, ¿por qué le falla la trompa? Entonces, las causas, como en cualquier patología, pueden ser congénitas, pueden ser infecciosas, en este caso la endometriosis, que es algo bien particular, y otras causas. O sea, tienes N causas. Acá viene la pregunta de examen que nos complica. La causa de esterilidad más frecuente, y ojo, en los exámenes no distinguen entre esterilidad y infertilidad. Si ustedes leen las preguntas, nunca han preguntado esterilidad. Siempre es infertilidad, infertilidad, infertilidad. Entonces vamos a asumir, cuando hagamos preguntas, que se refieren a ambos y vamos a tratar de ver la clave hacia dónde va. Pero si te preguntan esterilidad, la causa más frecuente es tubárica. Tubárica, ese es el primer dato. Pero ahora la pregunta es, ¿la tubárica qué? Entonces, en ciudades o países desarrollados, de lejos, la causa más frecuente es la endometriosis. De lejos, ¿ya? La endometriosis. La endometriosis puede afectar hasta un 12-13% de las mujeres, o sea, es un montón. Es un montón. Eso vamos a ver en la siguiente clase. La endometriosis es una patología muy frecuente en ciudades, ¿ya? Entonces, esa es la causa más frecuente. Por eso la pregunta del seguro que les traje en su prete es la clave de endometriosis, porque es pregunta de salud. De salud siempre pregunta casuística de ciudad, ¿ya? Bueno, en cambio, en países en vías de desarrollo, en zonas rurales, en nuestro caso, en el campo, ¿cuál es la causa más frecuente de esterilidad femenina tubárica? Infecciones. No te olvides, infecciones. No digas TB, por favor. Infecciones. Las infecciones de la tuba se conocen como salpingitis. O sea, ¿se refiere a qué? A las EPIs. A las EPIs complicadas. Por favor, tampoco digas EPI. Tiene que ser EPI complicada. ¿Complicada con qué? Con infertilidad, esterilidad. Porque una EPI a secas no te va a dar esterilidad. Tiene que ser una EPI complicada, o sea, fibrosada, estenosada, recurrente, maltratada, complicada,
¿Ya? Eso vamos a ver ahorita en EPI. Entonces, si te preguntan la causa más frecuente de países de vía de desarrollo, infecciosas, o sea, EPIs complicadas. ¿Ya está? Ahora seguimos bajando. ¿Cuál es la causa más frecuente de EPI complicada? No puedes decir gonococo, porque el gonococo es más raro que la clamidia y cronifica menos que la clamidia. Es cierto, es más fibrosante, estenosante, es más inflamatorio, pero su tendencia a cronificar y su frecuencia relativa es menor. Por lo tanto, ¿cuál es la EPI más frecuente crónica? Clamidia. Eso es secas. Clamidia. ¿Correcto? Clamidia. Bien. Y con eso termina la pregunta. Pero ahora si entramos al revés, ¿correcto? Al revés. No te pregunto por la causa más frecuente de la EPI, sino te pregunto por el agente etiológico. Si te digo la tuberculosis genital, estoy entrando por otro lado. Esto, acuérdense, durante todo el año vamos a tener estos problemas. Cuando la pregunta entra por acá, la clave es una. Cuando la pregunta entra por otro lado, la clave es otra. Entonces, cuando la pregunta entra por ¿cuál es la causa más frecuente de EPI? Ahí vas a responder epicardia complicada es clamidia, luego gonococo y otras. Pero cuando la pregunta viene de tal agente, ¿qué te da? Entonces, si te preguntan la tuberculosis, ¿cuál es la afectación genital femenina más frecuente de la TB? Tienes ovario, trompa, vagina, todo. Trompa. Si te preguntan la TB, lo que más afecta en la mujer genital es trompa. Después de la trompa, útero. Trompa, útero. Ovario raro, vagina raro, genitales externos peor. ¿Ya? Y en la tuberculosis suele ser asintomático. Perdón, en la mama. Entonces, la tuberculosis genital femenina afecta sobre todo a la trompa. Ahí nomás me quedo, no voy a hablar más, porque tuberculosis extrapulmonar se ve en otro capítulo. ¿Está bien? Porque ahí hay que hacer la diferencia con la del varón, hueso, piel. O sea, tuberculosis extrapulmonar se ve aparte. Acá solamente vamos a hablar como causa de la esterilidad. ¿Está claro? Entonces, la complicación ginecológica más frecuente de la TB es sino una salpingitis crónica que da esterilidad, trompas. Muy bien, y con eso terminamos. Entonces, si el problema es tubárico, la única opción de tratarlo, de diagnosticarlo, ¿cuál sería? La histerosalpingo. Por eso vengan acá, test obligado inicial en una paciente con esterilidad, histerosalpingografía para evidenciar obstrucción tubárica. Es el más sensible y específico. Puede hacerse cromotubación, también sirve, pero este es el test recomendado en la mayoría de libros y de guías. Por ende, es la pregunta más repetida de nuestros exámenes. ¿Ya? Esta de acá, que no la puse de rojo, por favor, es la pregunta más repetida, la más importante en el manejo o en el diagnóstico de la infertilidad. Ojo, infertilidad, porque les he dicho que el examen no distingue infertilidad de esterilidad. ¿Ya? Pero estamos hablando ahora claramente que la tuba es esterilidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué dicen respecto al tratamiento? Solo voy a nombrar, no vamos a ahondar. Si es que es leve las adherencias, se puede hacer microcirugías. Pero si la estenosis es fibrosante, difícil de liberar, se busca fecundación in vitro cuando es bilateral. ¿Ya? Entonces, esto sería lo más cercano a una pregunta de examen, porque es la que más viene en el MIR. ¿Cuál es el tratamiento de la esterilidad tubárica? Fecundación in vitro cuando es bilateral la estenosis tubárica. ¿Ya está? Sencillo. Ahora viene la siguiente pregunta. La siguiente causa, perdón. Después de la tuba, el ovario es lo que falla. El ovario para la esterilidad. 25% es un problema ovárico. O sea, es un ovario que nunca dio, ¿qué cosa? Un ovocito. Si nunca dio un ovocito, nunca va a prender nada. Entonces, si el ovario falla, no hay fecundación. ¿Cuáles son las causas de que un ovario falle? Son un montón. Tiene la insuficiencia lútea, una causa, ¿correcto? El SOP, el más importante y más frecuente como causa de anovulación, pregunta examen. Tienes la endometriosis, pregunta también de examen. El lugar más frecuente donde afecta son los ovarios. Tienes tumores, cualquier tumor ovárico, congénitas como Turner, agenesias, etc.
Entonces, si nos vamos a ovario, la causa más frecuente de esterilidad ovárica será la misma causa de amenorrea, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, las amenorreas del compartimento 2 del ovario son las que te van a explicar las esterilidades. Y se acuerdan que dijimos cuál es la más frecuente, la más importante, esas amenorreas secundarias ahí, SOP. Exacto. Entonces, la anovulación por SOP es la causa más frecuente de esterilidad de causa ovárica. ¿Está bien? Por lo tanto, si te preguntaran cuál es la enfermedad más asociada a esterilidad femenina e infertilidad, SOP. ¿Entiendes? SOP. Ojo, si una mujer es estéril, voy a buscar trompa. Yo estéril, me buscas trompa. ¿Ya? Pero muy diferente es preguntar qué enfermedad de todas las que afecta a la mujer es la que más se asocia a esterilidad. Ahí es SOP. Porque ¿qué afecta más a la mujer? ¿Endometriosis, infecciosis o SOP? SOP. Entonces, el SOP es la causa ovárica más frecuente que implica a la mujer en trastornos de esterilidad. ¿Está bien? Entonces, primer dato que deben recordar ahí. Por frecuencia. Pero acá viene otro problema. La endometriosis, recuerdan que les dije, en las ciudades puede llegar a 12-13%, que es una prevalencia similar al SOP. Entonces, en ciertos grupos etarios, como en las ciudades, países desarrollados, la endometriosis es tan frecuente como el SOP. ¿Entienden? Es tan importante. Entonces, entre estas dos, cuando ustedes vean los libros, etcétera, son las causas más frecuentes ováricas de esterilidad. SOP y endometriosis. SOP y endometriosis. ¿Por qué? Pero ojo, en endometriosis no es frecuente en el campo, en vías de desarrollo. ¿Ya? Y SOP en general va a prevalecer. Por eso siempre les digo, acá hay un empate técnico. Si te pusieran en una pregunta, ¿cuál es la causa más frecuente de falla ovárica? ¿SOP o endometriosis? Les recomendaría marcar SOP. ¿Ya? SOP, porque es más prevalente. Pero nunca ha venido así, causa ovárica más frecuente. Lo que ha venido y lo tiene en el pretest es cuál es la causa de esterilidad más frecuente. Entonces, si en la pregunta no me distinguen si es tuba u ovario, no me distinguen, ¿qué pasa si sumo la endometriosis causante de la ovárica con la endometriosis causante de la tubárica? De lejos se los lleva. ¿Me dejo entender? Por eso en esa pregunta del seguro, la clave era endometriosis a secas. Porque cuando hablas de endometriosis como tal, te puede dar esterilidad en el ovario, esterilidad en la tuba. En cambio, el SOP solo te da esterilidad en el ovario. ¿Me entienden? Entonces, entre ambas, para fines de esterilidad, y con esto concluyo, la causa más frecuente de esterilidad en la ciudad, en país desarrollado, es endometriosis. Endometriosis. Ya sea por causa tubárica o por causa ovárica. Y si la pregunta fuera de otra forma, la causa más frecuente de esterilidad es tubárica. Tubárica. Endometriosis si es ciudad, infecciosa si no es ciudad, pero si tubárica. Si hablo en general, endometriosis. Entonces, por eso, al igual que la clase pasada de amenorrea, en esterilidad tenemos nuevamente estos problemas de las frecuencias. ¿Y por qué se generan? Porque las preguntas que tenemos en los exámenes son muy generales. Causa más frecuente de infertilidad, epicrónica, ya está. Las demás alternativas son distractoras. No hay cómo saber si es que nos están invitando a un diferencial más elevado, ¿no es cierto? Pero ahí queda. Entonces lo que trato es de explicarles para que no tengan duda. Entonces, si el problema es el ovario, puede ser un SOP o una endometriosis, lo que vamos a tratar es de inducir la ovulación. Entonces, ¿recuerdan cuál era la forma de inducir ovulación? ¿Se acuerdan? El citrato de clomifeno, ¿qué cosa es? Es un SERM, un modulador selectivo de estrógeno, un agonista parcial modulador, que lo que hace es sensibiliza a la GnRH para que pueda hacer pulsos y pueda simular mejor un periodo de fertilidad. Entonces el clomifeno 6 meses es un inductor de ovulación a nivel central, ¿correcto? Al hipotálamo. Luego, después de intentar con clomifeno, ¿ya?, se puede dar progesterona en la segunda fase si es que queremos evitar el problema de la insuficiencia lútea, y daremos bromocriptina
si es que lo que ocurre es una hiperprolactinemia, ¿verdad? Entonces, estos tres, clomifeno de 6 meses para inducir ovulación, sobre todo en SOP, progesterona en segunda fase, es para suplir la progesterona que falta en un cuerpo lúteo insuficiente, ¿correcto? Y bromocriptina es para casos de hiperprolactinemia. Son 3 medicamentos que pueden servir para la insuficiencia ovárica o para la esterilidad ovárica, que no vamos a andar más. Pero acá les he puesto, ¿no? Cómo lo pone el UpToDate, porque esto de acá es del MIR, este es el UpToDate. El UpToDate dice, puedes intentar por vía oral clomifeno, igualito, metformina, porque no se olviden que eso ayudaba en el SOP, ¿verdad? El SOP. E inhibidores de la aromatasa como el letrozol o anastrozol, o agonistas dopaminérgicos como la bromocriptina. O sea, hasta acá, todo ok. Entonces, primera línea, estamos igual, clomifeno, bromocriptina, y de repente inhibidores de aromatasa y metformina que está añadiendo el UpToDate como evidencia. Pero si no funciona con esta terapia, si no sirve con clomifeno, el siguiente paso es pulsar con GnRH. O sea, tú te vuelves hipotálamo, el médico se vuelve hipotálamo y empieza a darle a la mujer ciclos pulsátiles de GnRH. Entonces, si no se puede con clomifeno, otra vez, ¿qué era clomifeno? Un modulador central. Es uno que le ayudaba a tu propio núcleo arcuato a producir GnRH. Si no se puede con clomifeno, con su bromocriptina, metformina y solo inhibidor de aromatasa, no puedo con ese combo, yo juego a ser hipotálamo y te empiezo a pulsar con GnRH. ¿Ya? Ese es el siguiente. Ya, si no se puede con eso, le das FSH y LH. ¿Ya? Ese combito se llama HMG. Darle FSH con LH, exógeno, combinados se llaman HMG, es un compuesto, es la combinación de ambos, que ya tú juegas a hacer ¿qué? Hipófisis, ¿no es cierto? En uno juegas a hacer hipotálamo, GnRH, para que su hipófisis actúe, y en el otro tú juegas a hacer hipófisis. Nunca se olviden, cuanto más superior sea la estimulación, más fisiológica es. Si te doy clomifeno, estoy jugando con tu propio hipotálamo, vas a pulsar a tu ritmo. Si te doy GnRH, ya estoy jugando a yo ser el hipotálamo y puede fallar la inducción. Si te doy HMG, ya estoy jugando a ser hipófisis, cada vez es menos natural la inducción. ¿Ya? Por eso son los pasos en orden. ¿Ya? En orden. Finalmente, una mujer puede ser estéril por el útero. ¿Cómo? Imagínate un útero que no pase ningún esperma o no baje ningún ovocito, se queda en la trompa. Entonces, es 13%. La mayoría por malformaciones. Imagínate un útero didelfo, unicorne, la otra no va a pasar la otra trompa, y el manejo es quirúrgico. Pero por favor marca esto, el útero va más con infertilidad que con esterilidad. Esa es pregunta de examen. El útero falla más para infertilidad que esterilidad. Eso es muy importante. Que un útero te deje estéril es raro, porque tendría que estar tan malogrado que no pasa nada, ni de abajo ni de arriba. Eso es raro. Finalmente puede haber causas cervicales, vulvovaginales, inmunológicas, psíquicas, que prácticamente todo esto que ves acá, vaginal, 12%, inmunológica, está relacionado a recepcionar y capacitar al esperma. Imagínate que el esperma llega al cuello tranquilo y lo destruye el cuello, anticuerpos contra el esperma, moco hostil, nunca va a progresar. Entonces, para estos casos se hacen los test de Sims-Hanner, que ahorita vamos a ver. ¿Ya? Psíquicas, no se olviden que hay una causa de anovulación psíquica, ya hemos dicho. Y bueno, en general, patologías, me refiero generales, enfermedades crónicas, hipotiroidismo, Cushing, insuficiencia de Addison, todo eso puede llevar a esterilidad, cáncer también. Y para todos los que van a ser ginecólogos de fertilidad, 10% le van a hacer toda su batería a la pobre paciente y le van a decir, señora, es idiopático, ¿no es cierto? Te saca tu línea, 10% del 40% y ya está. Ese es todo el mercado en el que van a hacerse pruebas de pruebas y al final no se sabe por qué. Es alto, ¿no? Es alto, ¿ya? Alto. Muy bien. Y con eso terminamos esterilidad. Entonces, si hemos comprendido bien las causas, tubárico, ovárico, uterina y otras, hemos entendido bien las prevalencias, vamos a entender cómo se hace el abordaje. Entonces, vénganse acá. Este es el manejo sistemático
o el diagnóstico, esto es esterilidad, ya póngale esterilidad, ya. Este es infertilidad. Eso sí me lo he comido. Infertilidad. Entonces, esterilidad. Lo primero es una anamnesis con exploración física para tratar de ver clínicamente que no hay un problema, sobre todo ovárico, ¿no es cierto? Sobre todo ovárico, porque la tuba no lo vas a sacar pues con examen físico, ¿no? Entonces, el ovario sí, pues, ¿no? ¿Cómo lo sacas el ovario? Por las hormonas. Si el ovario no produce sus hormonas, no van a ver los cambios externos que se ven. Entonces, en la anamnesis y la exploración física se evalúan los cambios hormonales. El más importante, es el único que lo he dejado acá para que esté en la diapo, es la temperatura basal. Obviamente, estamos hablando de que la paciente no es un Turner, le has visto el fenotipo, está con genitales externos, con caracteres sexuales, o sea, está desarrollada. Entonces, todo aparentemente está bien. Lo más importante para que nunca se les pase es la temperatura basal. Con el examen físico podemos descartar falla lútea, falla de ovulación, o sea, SOP con la temperatura basal. Recuerdan, o les dije, tiene que subir más 0.3 grados aprox, o sea, aumenta 0.3 grados de la temperatura basal pasado los 3 días de la ovulación, ¿correcto? Entonces, uno ovula, la progesterona tiene un efecto hipertérmico a nivel central y en 3 días cambia el set del hipotálamo 0.3 grados más alto y lo mantiene por lo menos toda la fase lútea y luego cae. Eso indica que hay progesterona en la sangre, lo cual indica ovulación. Bueno, hormonas. Nuevamente, pregunta examen. ¿Cuál es la primera hormona que deben asegurarse en dosar? Progesterona. Porque ¿cuál es el problema más frecuente ovárico? SOP. Y el SOP va con anovulación, poca progesterona o nula progesterona. Luego las otras, ahí está bien claro. ¿Cómo las otras dos? Si has medido progesterona y está baja, ahí recién vas a sospechar SOP. Si no encuentras SOP, entonces te pones a buscar el resto. Estrógenos, no se olviden, el punto de corte es 50. Luego vas avanzando FSH, LH y GnRH. ¿Qué estás buscando ahí? La falla en cada compartimento, ¿no es cierto? Primero le busqué progesterona, falla de ovulación. Luego le busco estrógeno para ver falla del folículo de Graf, ¿se acuerdan? Luego le busco FSH, LH para ver falla arriba. Y luego GnRH para ver falla más arriba. O sea, al final, ¿qué cosa estoy buscando? Las causas de amenorrea, lo que vimos en la clase pasada, ¿ya? Serología. Si vamos a pedirle enfermedades, ¿qué enfermedades van con esterilidad? Sobre todo rubiola y VIH, ¿ya? Si vamos a recordar o vamos a enfocar en alguna infección que nos dé esterilidad, rubiola y VIH, no se olviden. Papera es raro. La oforitis bilateral por paperas es raro. La orco o la orquitis en hombres sí es frecuente. Entonces un hombre puede quedar estéril por paperas de adolescente, pero una mujer no queda así nomás estéril por paperas. Entonces no es todo frecuente. Lo que se pide es rubiola y VIH. Ecografía transvaginal importante. ¿Cómo puedo asegurarme que esta chica está formándose su folículo de Graf? Porque ya quiero asegurarme que está formando. Hay que seguirlo por eco. Entonces debe crecer, ya les dije, 2 milímetros por día aproximadamente el folículo dominante. ¿Ya? Se le va siguiendo hasta que eclosiona. Eso es una confirmación de ovulación. Si te pregunto, ¿cuál es un signo que confirma ovulación? La ecografía seriada. Ecografía transvaginal seriada. Tiene que ser transvaginal. Abdominal es difícil de ver. Los ginecólogos lo hacen transvaginal. ¿Ya? Y finalmente, solo como comentario, ¿ya? Vamos a hablar del seminograma, porque también vamos a hablar algo de esterilidad pues, masculina, ¿no es cierto? Entonces, un semen normal tiene estos volúmenes, 2 a 7 mililitros. Esto sí tienes que aprendértelo de memoria. De ahí se hace más fácil. 2 a 7 mililitros y le pones el 7, lo pasas para acá con coma y es el pH. ¿Ya? No se olviden. El pH es alcalino, 7,2. Son los únicos datos. O sea, este es el valor de memoria, 2 a 7, 7. Menos de 2 mililitros se llama parvisemia. ¿Ya? Poco semen. ¿Ya? Seguimos. Esto es sí fácil de acordarse, ¿no? Yo me acuerdo 20, su nota máxima del examen 20, ¿no es cierto? 20 millones y acá siempre aumentas un 1, 120. Esto es lo que mide los espermatozoides. Entonces,
Una oligosospermia es cuando tienes menos de 20 millones y una polisospermia es cuando tienes más de 120. Lo más frecuente asociado a esterilidad es una oligosospermia. ¿Ya? Si decimos azoospermia es porque no hay espermatozoide, que no tiene nada que ver con el semen. Cuando no hay semen, ¿qué es? Aspermia. ¿Ya? No se olviden que el semen está formado por los espermatozoides del testículo, por las secreciones de la vesícula seminal, de la próstata y de las glándulas lubricantes de esquina. Es todo un compuesto. El mayor volumen del semen lo va a aportar la vesícula seminal y la próstata, y el menor volumen lo va a aportar los espermas. Entonces, si el esperma no hay, ese se llama zoo, el prefijo es zoo, azoospermia, oligosospermia, pero hay el resto, ¿ya? Pero si no hay nada, ese es aspermia, ¿ya? Entonces, en este caso la oligosospermia es cuando es menos de 20, ¿ya? Cuando en 3 millones es el corte para decirle no, debe ser fecundación asistida, ¿ya? O sea, menos de 20 es un factor para esterilidad, pero en 3 millones ya tiene que ser asistido, ¿ya? Pero móviles, móviles. Ahorita vamos a ver. Luego me acuerdo así. ¿Con cuánto pasamos el examen? Con más de la mitad, ¿no es cierto? Más de 50. Entonces, si tu máxima nota era 20, pasas el examen con más de la mitad. Entonces, más de la mitad tienen que ser progresivos. O sea, tienen que avanzar. La mitad de estos progresivos, rápidos. Hay dos opciones. O más de la mitad de espermas avanzan, o la mitad de estos 50% avanzan rápido. ¿Ya? Son el tipo 1 o el tipo A. Progresivo rápido, ¿ya? Entonces son las dos condiciones para que ese esperma sirva, ¿ya? Entonces, ¿cuándo digo que un esperma sirve? Cuando la mitad avanzan o la cuarta parte avanzan rápido. Esa es la condición. Y ya les dije, si 3 millones avanzan, o sea, solo 3 millones avanzan, perdón, tienes que ir a asistencia reproductiva. 15% normales, eso es otra cosa que me acuerdo, todo con el examen, ¿no? ¿Cuál es una nota normal? 15% tienen que ser normales, ¿correcto? Menos de 5% de normales ya es teratosospermia. Terato es monstruo, teratosospermia. Cuando menos del 5% son normales. Lo usual es que el 15% sea normal. Entonces, estos datos solo ha venido, lo único que ha venido ha sido la cantidad de espermas, 20 a 120 millones. Pero como vino esa, entonces nos acordamos del resto, ¿ya? 2 a 7, volumen, parvicemia menos de 2, pH simplemente cambias las cifras, 7.2, fácil, 20 la nota máxima de tu examen, 20 a 120, cantidad, la pregunta de examen, para aprobar 50 y nota normal 15, ¿sí me acuerdo? Y sacas el perfil del semen. Y finalmente, lo que les dije, el examen inicial más importante es la histerosalpingo, porque la obstrucción es la causa más frecuente de esterilidad. ¿Ya está? Fácil. Muy bien. Ahora, si te dijeran, ¿cuál es el siguiente paso? Si con esto de acá no ha salido el diagnóstico, o ya tengo un diagnóstico más o menos definido, ¿cuáles son los manejos ya individualizados? Esto es para todos, ¿ah? Esto se debe correr a todo paciente con sospecha de esterilidad. En este orden: examen físico, hormonas, eco, seminograma, y el último examen es la imagen. No por eso digo que no se hace, sino digo que es el último examen. Ponte que arranca, doctor, no puedo tener hijos, entra a tu consulta y es un Turner. Se acabó, pues, ¿no es cierto? Cariotipo y se acabó. Pero el orden tiene que ser así, lo básico. Cuando vean esa pregunta de examen que te dice cuál no está incluido en un examen básico, no tiene claro. Van a ver esa pregunta de examen, cuál no es un examen básico de infertilidad, no van a encontrar claro, porque todos ahí son básicos. Bueno, ahora individualizado. Si es que hemos encontrado obstrucción tubárica, correcto, pero tú sospechas endometriosis, ojo, no tuberculosis, EPI, la única forma, el gold standard de la endometriosis es por láparo. La laparoscopía es el gold standard diagnóstico y terapéutico para endometriosis. Vamos a la siguiente clase, ¿ya? Si tú crees que el problema está en el útero,
en el útero, la histeroscopía es el test gold standard para útero, no la eco, la histeroscopía, útero. No, doctor, yo creo que el problema está en el cuello. Si tú crees que hay problema en el cuello, entonces el test ideal es el test postcoital para evaluar factor cervical y factor masculino de Sims-Hanner. Creo que en su copia dice Hapner, no, Hanner, ¿ya? Entonces el test de Sims-Hanner lo que hace es ver si el esperma que llega al cuello se puede capacitar para avanzar, ¿correcto? Si tengo más de 5 espermatozoides móviles por campo, entonces de 400 de aumento, entonces está bien, esos espermas están bien recibidos por el cuello, ¿ya? Si no, hay una incompatibilidad. El test postcoital de Sims-Hanner, ¿ya? Si adicionalmente creemos que hay otra reacción, se pueden medir anticuerpos. En general, lo primero que se mide es contra el espermatozoide, pero puede ser otros anticuerpos, ¿no? Para ver el tema de esterilidad. Por ejemplo, hay anticuerpos contra el ovario, que lo inflaman, o foritis y eso de esterilidad. Y finalmente la biopsia de endometrio, ya que ese es un test individualizado, que sí en algunas preguntas de examen lo ponen, es lo último para ver si es que está habiendo reacción de la progesterona, ¿ya? Pero eso es lo último porque es el más invasivo de todo. Muy bien. Entonces con eso hemos terminado estudio de esterilidad. Esterilidad, ¿ya? Ahora vamos a hablar de infertilidad, ¿ya? Entonces vénganse acá. Infértil. Infértil, acá, es aquella pareja que tiene 2 o más abortos en la primera mitad de la gestación consecutivos, o 1 o más muertes fetales, o sea, pasada la segunda mitad. ¿Está bien? Entonces la indicación es, una pareja es infértil, no da fruto cuando ya tuvo 2 o más pérdidas. Un hijito puedes perder, no pasa nada. Pero ya el segundo y consecutivo, no, para la oreja, algo está mal ahí, ¿ya? Las mujeres pierden en promedio 33% de productos y a veces ni cuenta se dan, ¿ya? Entonces, el primer aborto no es complicación. El segundo sí, siempre y cuando sea consecutivo. Si pierde un hijo, tiene 3 y otra vez pierde, no cuenta, ¿no es cierto? Tienen que ser seguidos. Y si es un nati muerto o una muerte fetal, perdón, pasada la semana 20, a la primera tiene que ir a estudio. Un bebito que se muera pasada la semana 20, no, tiene que ir a estudio, ¿ya? Entonces, si el fruto no prende, así me acuerdo, si el fruto no prende, ¿es culpa de quién? Del árbol, sí, pero el fruto es el que ya está por su cuenta andando. Entonces, la infertilidad es culpa del fruto, o sea que congénito. La principal o primera causa de una pareja infértil es que su producto no prende, o sea, es un problema congénito del producto, ¿ya? La más frecuente. Si me preguntaran qué problema congénito es el más frecuente, es el problema de cromosomopatías, o sea, genético, ¿ya? Luego, si me preguntan cuál es la cromosomopatía más frecuente, ahí sí cambia, es las trisomías. La mitad de cromosomopatías son las trisomías. Muy bien, y seguimos. Y si me preguntan cuáles son las trisomías más frecuentes, ahí se las he dejado: 13 Patau, 16 sin nombre, 18 Edwards Down y 22. 13, 16, 18, 21 y 22. Son las que te dan los famosos abortos precoces, o sea, antes de las 12 semanas de gestación. ¿Ya está? Pero, recuerda por favor esto, de todas estas, la más frecuente es la 16. El problema es que nadie las aísla. Normalmente la mujer viene, sangra, le dicen sí, perdió, le hacen su ameu y se acabó, ¿no es cierto? Entonces, como nadie hace biopsias, cariotipos de los productos que se pierden en esas semanas, entonces estos cromosomopatías pasan desapercibidas y por ende solo sabemos que es el 16 por algunos trabajos que han hecho sobre estos abortos. ¿Está bien? En cambio, si se aborta pasado la semana 12,
es un aborto, porque sigue siendo en la primera mitad, pero ya es tardío, ¿verdad? Cuando ya son abortos tardíos, ahí sí ya está más grandecito, entonces van al patólogo, le hacen más pruebas y empieza a aislarse con más frecuencia la etiología, ¿me entiendes? Entonces, en este grupo se puede aislar el Turner. Un quinto de todos los abortos es Turner. ¿Pero por qué? Porque es el que más se aísla, porque el Turner suelen ser abortos tardíos. Como ya es tardío, ya pasan más al patólogo, más a la casuística y podemos detectarlo como patología. Cuidado que marques que el Turner es el más frecuente. No, el más frecuente es trisomía de tipo 16, pero el más aislado es Turner 45-16. ¿Ya? ¿Está claro? Bacán. Entonces, ahí está. Ahora, si me preguntas, pero Doc, problema congénito cromosómico todavía, eso es culpa de los papás, pues, ¿no? Sí, porque puede ser del cigoto, ¿sí? El cigoto puede haber estado todo bonito, le has dado tus genes hermosos, pero él muta, ¿no? Entonces, si tú preguntas cuál es la causa más frecuente de estas cromosomopatías, sí es paterna. O sea, no es que falle el cigoto en su división, sino es que viene ya fallado en su formación. O sea, ¿cuál es la principal causa de este defecto congénito cromosómico? La no disyunción meiótica en la mujer. O sea, el principal problema es la no disyunción en el ovocito. Ese es el dato. No ve que el ovocito en las mujeres se forma en el feto, tiene toda la vida. Entonces, si ese ovocito ha tenido mala preservación de sus genes, ha estado expuesta a teratogénicos, a radiación, algún factor que lo afecte, ¿no es cierto? Entonces, es probable que cuando se forme cigoto tenga un problema en la disyunción y dé un producto fallido. ¿Ya? Siempre recordemos. En cambio, en el hombre, los espermas, por más mala calidad que sean, duran 90 días. Entonces, si en 90 días te comprometes a cambiar tu estilo de vida, vas a hacer deporte, vas a comer bien, vas a ir al campo, tus siguientes cepas van a ser de mejor calidad genéticamente. En cambio, si el ovocito ha sido expuesto crónicamente a radiación, a patógenos, alquilantes, a sustancias tóxicas, ya no hay marcha atrás. Recuerden eso. Por eso la causa más frecuente de cromosomopatía es la no disyunción meiótica del ovocito de la mujer. ¿Ya? Eso recuerden. Muy bien. Seguimos. Factor uterino. El siguiente factor, ¿no?, después del tema congénito del fruto, es el útero. El cigoto está perfecto, está listo para implantar, está feliz, pero el útero lo espera, ¿no es cierto?, con su miomasa ahí, su mucoso, nunca va a implantar. Pregunta examen. El mioma más asociado a factor uterino es el submucoso, sobre todo de pared póstero superior, donde se implanta, ¿no es cierto?, arriba y atrás. Es el mioma más complicado. O pólipo. El pólipo aumenta de frecuencia a medida que la edad avanza. El pólipo es estrógeno dependiente. Entonces tiene más pólipo una mujer perimenopáusica que una mujer joven. A medida que avanza la edad, los trastornos degenerativos del útero también avanzan. Entonces es causa también de esterilidad. De infertilidad. Tabicado, este es más raro. Un útero tabicado por un problema congénito te trae problemas ya del segundo trimestre. O sea, ya cuando prendió, todo está creciendo y se encuentra con el tabique. Y ya no puede avanzar y se pierde. Entonces los problemas congénitos de útero aparecen tardíos en el embarazo. No precoces, tardíos. ¿Quién aparece precoz? El submucoso. Ya que había una pregunta que no quiero que nunca se olviden. Todo mioma submucoso se opera si la mujer es infértil. Ante cualquier sospecha de infertilidad, todos los miomas, todos los submucosos se operan. Y se recomienda hacer lo mismo con los intramurales. ¿Ya? Pero sí o sí los submucosos. Pero doctor, es un submucosito de 1 centímetro, medio centímetro abajo y a la derecha, sácalo. Porque esa es la indicación. ¿Ya? Ustedes saben que para implantar el cigoto no es que llega, pum, se mete el bastocito, yo quiero acá, no. Está paseándose por todo el útero, avanza, migra, y donde le gusta, pum, ahí entra. ¿Ya? Entonces en ese camino encuentra un mioma, se desprende y se acabó. ¿Ya? Entonces eso recuerden, por eso se tiene que operar todos los miomas submucosos. Muy bien. Tercera causa, cervical. Esto fue pregunta de examen de obste, ya lo van a ver con el doctor. La incompetencia cervical adquirida es la causa más frecuente, 95%. La causa más frecuente de factor cervical
es un cuello que no aguanta la gestación, incompetente. Adquirido. ¿Por qué adquirido? Por el parto, pues. Cuanto más partos ha tenido ese cuello, menos aguanta. Entonces, ese cuello, traumado, politraumado, ¿no es cierto? Se hace incompetente, ojo, y el diagnóstico es cuando pasado la semana 16 ocurren abortos, la primera causa, ¿cuál es? Incompetencia cervical. Nunca se olviden, ¿no? Si hay una pérdida tardía, la primera causa cuando pasa la semana 16 es incompetencia cervical. En cambio, antes de la semana 16 sigue siendo un problema cromosómico. ¿Ya? El diagnóstico es con el tallo de Hegar en la segunda fase del ciclo, ¿correcto? Porque la progesterona cambia la consistencia del cuello. Entonces es importante evaluarlo en esa fase donde hay exceso de progesterona. ¿Ya? En la primera fase no, porque después de la menstruación el cuello está entreabierto y no tiene sentido. ¿Ya? Y finalmente la respuesta de varias preguntas de examen: se hace profilaxis de incompetencia con cerclaje de McDonald en la semana 14. ¿Ya? Puede ser sí, up to date dice 12 a 14, está bien. El MIR pone 13 a 16, así que no vamos a discutir eso, ya lo van a ver en OBSTE con el doctor Torres, pero es el periodo en el que tiene que hacerse el cerclaje de McDonald, ¿ya? Para profilaxis. Y ya terminamos. Estas son las causas ya de cajón desastre, ¿no? Factor endometrial. O sea, cuando ya no le he encontrado nada al ginecólogo, le dice: su útero es de baja calidad, señora. O sea, en cristiano no prende, pues, ¿no? Así como cuando la tierra no prende, pues hay que aumentar, ¿no? Hay que fertilizar. ¿Cuál es la gran hormona que fertiliza el endometrio, que hace que sea más frondosito, tenga más células? El estrógeno. Entonces, terapias de reemplazo de estrógenos pueden mejorar el trofismo del útero y pueden hacerlo más, se podría decir, amigable a una fecundación o una implantación. Por eso les decía, ¿cuál es el periodo fértil pico de la mujer? Alrededor de los 30 años, ¿no? 28, 25 a 30 pone, ¿no? Lo que hemos comentado en menopausia, porque el pico de estrógenos es el máximo y el tejido es el más joven. Ya a eso se refiere, de endometrio de baja calidad. A medida que avanza, se hace de menor calidad. La sífilis, pregunta examen, es la única infección que ha demostrado que causa infertilidad, porque causa muerte de fetos. No se olvide. La principal causa de infección que te da muerte fetal, no aborto, fetal, pasada la semana 20, es sífilis. Ha venido un montón de veces y por ende es la única que tiene evidencia para verlo como causa de infertilidad. En ningún lugar hemos hablado de toxoplasma, ¿se dan cuenta? El toxoplasma se asocia a abortos, pero faltan muchos estudios para que pueda ser consistente la relación. Clamidia se asocia a endometrio de baja calidad. Por lo tanto, hay estudios todavía no concluyentes de que la tetraciclina puede mejorar la fertilidad de la mujer. Andale tetraciclinas, doxy, matoclamidia, asintomática y mejora. Pero todavía falta confirmar. El único que sí, si les preguntan, es sífilis, causa de infertilidad, porque la sífilis mata al feto. Factor autoinmune, no se olviden, cuando hay algún componente, sobre todo, ¿cuál es el factor autoinmune más asociado a abortos? SAF, no se olviden, SAF y otras vasculitis. Endocrino, tiroides y suprarrenal, los más importantes para infertilidad, tiroides y suprarrenal. Factor masculino, imagínate la mujer no soporta pues los genes del varón y le hace anticuerpos y empieza a rechazar todos los productos, porque no se olviden que el sincitio y el citotrofobasto tienen netamente carga genética masculina, ¿no? Entonces, si eso no, el grado clínico, como quien dice, lo que más le tolera una mujer a un gen varón que no quiere es la preeclampsia, ¿no es cierto? Como que lo tiene ahí, pero queriendo rechazarlo. Antes que eso, muchas no implantan el producto con esos genes. Eso es un factor masculino. Psicológico y enfermedades sistémicas. Y con eso terminamos las causas de infertilidad. ¿Ya? Infertilidad. Muy bien. Finalmente vénganse acá al estudio de la infertilidad.
Entonces, cuando uno va a estudiar infertilidad, de lejos, si la causa más frecuente es por cromosomopatías, ¿cuál creen que sea el primer estudio que hay que hacer para cromosomopatías? Cariotipo de la pareja, pues. ¿Qué pasa si tenemos una pareja que tiene una translocación robertsoniana inestable? El parón tiene el gen 16, así como una translocación inestable. Probablemente pues pueda dar productos así, ¿no es cierto? Entonces, la pareja tiene que ir a cariotipo, pregunta, examen. El primer test que se hace para infertilidad. Luego la histerosalpingografía o la histeroscopía, si es que vamos a evaluar un factor uterino, ¿ya? Un factor orgánico, ¿ya? Que les dije que era lo más frecuente después de cromosómico, era el útero, ¿no es cierto? Útero que hemos marcado bien claro, útero es más infértil que estéril. Entonces, imágenes. Ojo, la histerosalpingografía también ve útero, cuidado que piensen que es solo trompa. No, también se ve útero, ¿ya? Lewis, les dije, sífilis, va de cajón. Anticardiolipina y anticoagulante lúpico para el SAF, eso se entiende solo. Y estudios de la fase lútea que también pueden servir para incompetencia lútea. ¿Qué pasa si la progesterona del cuerpo lúteo no funciona? No va a soportar la gestación, ¿verdad? Entonces, por eso, pregunta examen, ¿no? Ante una paciente con infertilidad, que no le encuentras la causa, no saben ya, no sé qué es, ¿qué se recomienda? Que en su siguiente gestación, reposo relativo, ¿no es cierto? Casi siempre les piden que dejen de trabajar, que tengan una vida tranquila, reposo relativo, y les dan progesterona micronizada de 600, desde que se enteran que está gestando hasta 2 semanas después del último aborto. Es el manejo ya como quien dice lo último, ¿ya? Lo último. Entonces, cuando no sabe el ginecólogo por qué pierde sus productos, le da progesterona 600 microgramos hasta 2 semanas después del último aborto, desde que se enteró que gestó. ¿Ya? Entonces, ese es el manejo, como les digo acá, que podría explicar una fase lútea insuficiente. Bueno, otros exámenes, la evaluación endocrina para los problemas endocrinos, seminograma, en este caso ya hemos hablado. Ahora, infertilidad con semen difícil, ¿verdad? Eso es esterilidad, pero igual lo consideran en el MIR. Tallo de Hegar, ya está, para ver la incompetencia, eso fue pregunta de examen, no lo olviden. Eco, uro, cariotipo del aborto. Ojo, acá se está refiriendo a cariotipo del aborto. Eso solamente es posible cuando hay restos, ¿verdad? Como un aborto tardío. ¿Por qué urografía? Eso sí es importante porque fue una pregunta de embrión, no acá. Porque las malformaciones uterinas, ¿ya? Van con malformaciones renales. Esa es pregunta de examen. La malformación genital, ¿a qué se asocia más? A malformación renal, ¿ya? Por eso hay que pedir una urografía cuando hay falla genética, falla congénita del útero, ¿ya? Diagnóstico preimplantacional. Si vamos a implantar in vitro, hay que ver si es que están viables, ¿no?, esos productos, si tienen algún problema trisómico, y trombofiles. ¿Ya, chicos? Entonces, ahí les he puesto todo el resumen del MIR con algunos datitos del UpToDate para que podamos responder las preguntas de infertilidad y esterilidad. Bueno, entonces con eso terminamos la parte de esterilidad y infertilidad.